La lluvia caía suavemente sobre los muros de cristal del penthouse con vista al centro de Monterrey, mientras la ciudad se difuminaba en reflejos dorados y pavimento mojado. Dentro de la cocina, todo lucía perfecto con esa elegancia fría y costosa que definía a los departamentos de lujo. Encimeras de mármol, sin una sola huella jazz suave, resonando desde altavoces ocultos y una iluminación cálida sobre platos intactos de pescado que se enfriaban junto a dos copas de cristal con agua mineral. Ricardo Beltrán estaba de pie junto a los ventanales, una mano en el bolsillo, y la otra sosteniendo su teléfono con desgana, revisando proyecciones de redesarrollo para la reunión de la junta directiva de la mañana siguiente. 6 cuadras 300, unidades de lujo expansión comercial, jardines en la azotea. A los inversionistas les encantaba. Los números eran excelentes, pero a sus espaldas, el sonido tenue de una alacena cerrándose atrajo su atención. Paloma Sterling se movía con cuidado por la cocina, vistiendo un suéter de lana color crema demasiado grande sobre un abrigo gris. Una mano descansaba instintivamente sobre la curva de su vientre de 6 meses de gestación, mientras la otra alcanzaba un viejo termo azul marino que reposaba cerca de la cafetera. Ricardo la observaba a través del reflejo en el cristal. El termo, otra vez. El mismo desde hacía casi 3 meses. Ligeramente abollado, cerca de la base rasguños descoloridos en la tapa, algo completamente fuera de lugar en un penthouse donde casi todo lo demás había sido reemplazado por un lujo pulido con el paso del tiempo. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó Ricardo con suavidad sin darse la vuelta por completo. Paloma dudó apenas un instante antes de asentir. Solo por un momento. Su voz sonaba calmada, quizás demasiado calmada. Ricardo finalmente se giró hacia ella. «Está lloviendo». Paloma le dedicó una pequeña sonrisa mientras enroscaba la tapa en el termo. Llueve todas las noches en Monterrey. Normalmente él le habría devuelto la sonrisa. Esta noche no lo hizo. Algo en aquella rutina había comenzado a molestarle últimamente. El mismo abrigo, la misma salida silenciosa cerca de las 7:30 de la noche, las mismas respuestas vagas al regresar, y siempre aquel termo. Ricardo no era un hombre celoso por naturaleza, o al menos eso solía creer. Pero el éxito cambia la forma en que uno confía en las cosas. Cuanto más control ganaba en los negocios, más difícil le resultaba tolerar la incertidumbre en cualquier otro ámbito. «Nunca me dices a dónde vas», dijo finalmente. Paloma bajó la mirada por un segundo, como si estuviera decidiendo cuánta honestidad podía soportar la velada. «Solo necesito un poco de espacio a veces». La respuesta debería haber sonado razonable. En cambio, se asentó de manera extraña en el pecho de Ricardo. Espacio. Él había pasado años construyendo una vida lo suficientemente grande como para protegerlos de la inestabilidad. Choferes privados, seguridad en el vestíbulo, una habitación para el bebé ya diseñada. Pensaba que la seguridad se traducía en certeza financiera. Últimamente, Paloma se movía por el apartamento como alguien que estaba emocionalmente en otra parte. ¿Eres infeliz? La pregunta se le escapó antes de que pudiera suavizarla. Paloma se veía genuinamente sorprendida. ¿Qué? Ricardo lamentó de inmediato lo vulnerable que había sonado. Nada. Olvídalo. El silencio se filtró entre ellos mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales. El tráfico del centro brillaba abajo en largos ríos de luces rojas y blancas. Paloma caminó hacia él lentamente y tocó su muñeca con delicadeza. «Trabajas todo el día», dijo ella en voz baja. «Me quedo sola en este apartamento casi todas las noches. A veces solo necesito sentirme útil». Ricardo estudió su rostro detenidamente. Piel pálida, ojos cansados, esa misma suavidad distante que últimamente no lograba descifrar. Quería creerle por completo,
Pero algo seguía oculto bajo la superficie de aquellas noches que ella se negaba a explicar. Paloma se puso sus tenis cerca de la puerta y tomó el termo nuevamente. Ricardo notó con qué cuidado lo manejaba casi de forma protectora. ¿Estarás pronto en casa?, preguntó él. Paloma asintió una vez. Antes de la medianoche. Luego le dio un beso ligero en la mejilla y desapareció hacia el pasillo, mientras las puertas del ascensor se cerraban suavemente. Ricardo permaneció inmóvil junto a los ventanales escuchando la lluvia. Abajo, a través de la entrada de la Torre de Cristal, observó a Paloma emerger a la acera mojada de Monterrey, apretando su abrigo contra su cuerpo antes de desaparecer en las calles iluminadas, llevando aquel viejo termo azul marino, como si fuera lo más importante que poseía. 5 minutos después, Ricardo tomó las llaves de su auto y la siguió. Monterrey lucía más suave de noche cuando llovía. Las farolas se estiraban sobre el pavimento húmedo en reflejos ámbar borrosos, mientras una fina neblina se deslizaba entre edificios antiguos de ladrillo y cafeterías que se preparaban para cerrar. Ricardo Beltrán mantuvo una distancia de 3 autos detrás del abrigo gris de Paloma, mientras ella caminaba con paso firme por la zona del barrio antiguo con el termo azul marino apretado contra su costado. Sus limpiaparabrisas se movían en un ritmo lento, mientras el jazz de la radio sonaba lo suficientemente bajo como para sentirse accidental. Todavía no entendía del todo por qué estaba siguiendo a su propia esposa. Una parte de él sentía vergüenza. Otra no podía dejar de imaginar posibilidades peores que la realidad. Esa era la parte peligrosa de la distancia emocional. El silencio termina convirtiéndose en un caldo de cultivo para historias que las personas inventan para protegerse. Paloma pasaba frente a escaparates de lujo, sin siquiera mirarlos. Se movía con propósito a través de la lluvia, sus tenis salpicando ligeramente contra los charcos, mientras los transeúntes se apresuraban bajo sus paraguas. Ricardo esperaba que ella se detuviera en un restaurante o en un edificio de departamentos. En cambio, continuó más hacia el este, dejando atrás las cuadras pulidas que él había pasado años rediseñando para convertirlas en algo más rico y limpio. La ciudad cambió lentamente a su alrededor. Los hoteles boutique se convirtieron en lavanderías envejecidas. Las torres de cristal dieron paso a estrechos edificios de ladrillo, con letreros parpadeantes y murales descoloridos pintados hacía décadas. Ricardo apretó el volante de forma inconsciente. Este vecindario se encontraba directamente junto a una de sus próximas zonas de desarrollo. Los inversionistas lo llamaban espacio urbano subutilizado. Paloma se detuvo brevemente bajo una farola parpadeante frente a una pequeña tienda de abarrotes y sacó billetes doblados de su bolsillo. Ricardo observó a través del parabrisas cómo ella compraba varios panes y 2 bolsas de plástico llenas de latas de sopa. El cajero le sonrió con evidente familiaridad. Paloma le devolvió la sonrisa. No era la sonrisa educada que usaba durante las cenas de caridad o eventos corporativos. Esta se veía real, cálida, cómoda, como si ella perteneciera a ese lugar de una forma que Ricardo nunca había notado. Una sensación extraña se instaló en su pecho, no eran celos. Exactamente, era algo más cercano a la desorientación. De repente comprendió que había partes enteras de la vida emocional de su esposa sobre las cuales no sabía absolutamente nada. Paloma continuó caminando otras cuantas cuadras, antes de doblar por una calle estrecha, bordeada de viejos edificios industriales, convertidos en espacios de almacenamiento, y viviendas de bajos ingresos. El agua de lluvia goteaba constantemente desde las escaleras de incendios oxidadas. Al final de la cuadra se alzaba una antigua iglesia de ladrillo, con vidrieras tapiadas, y una entrada al sótano que brillaba bajo un letrero descolorido que decía «Comedor comunitario nocturno». Ricardo parpadeó, confundido. Paloma ajustó el termo bajo su brazo
y llamó 2 veces a la puerta lateral antes de desaparecer dentro. Él permaneció inmóvil tras el volante. Ni hotel ni aventura, ni un hombre secreto esperando en las sombras. Solo un sótano de iglesia bajo la lluvia. Ricardo miraba fijamente la puerta brillante mientras las preguntas se multiplicaban en lugar de desaparecer. ¿Por qué Paloma le ocultaría esto? ¿Por qué salir de su penthouse cada noche para venir aquí estando embarazada de 6 meses? ¿Por qué no simplemente decírselo? Una camioneta de reparto entró en el callejón junto a él, obligando a Ricardo a mover su auto más abajo en la cuadra. Mientras se estacionaba nuevamente cerca de una hilera de árboles goteantes, notó a varias personas reunidas afuera de la entrada del sótano. Ancianos con chaquetas enormes, madres jóvenes cargando bolsas de supermercado, un adolescente envuelto en una sudadera húmeda. Paloma reapareció brevemente en la puerta, ayudando a una mujer mayor a bajar los escalones de concreto resbaladizo antes de volver a desaparecer dentro. La visión inquietó a Ricardo, más que si la hubiera sorprendido mintiendo, porque ahora no tenía idea de en qué historia estaba realmente parado. Su teléfono vibró repentinamente en el asiento del pasajero Damián Cole. Ricardo ignoró la llamada y mantuvo la vista en la entrada del sótano, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo del coche. 15 minutos después, la puerta lateral se abrió de nuevo. Una luz amarilla cálida se derramó sobre el pavimento mojado del callejón, y risas tenues flotaron en el aire nocturno. Entonces, Ricardo vio a Paloma a través de la entrada, usando un delantal de cocina sobre su suéter, sirviendo cuidadosamente sopa humeante del viejo termo azul marino en vasos de papel, mientras una fila de personas sin hogar esperaba en silencio frente a ella. Las verdades más difíciles suelen ser aquellas que nos avergüenzan por lo que supusimos demasiado pronto. El agua de lluvia corría lentamente por el parabrisas de Ricardo Beltrán, mientras la cálida luz amarilla brotaba de la puerta del sótano de la antigua iglesia. Él permanecía inmóvil tras el volante, con el motor encendido en silencio, viendo a su esposa embarazada moverse por el abarrotado comedor comunitario con un delantal descolorido que parecía prestado y ligeramente grande para ella. Paloma llevaba bandejas de pan entre mesas plegables, mientras el vapor se filtraba por la habitación desde ollas industriales alineadas contra la pared del fondo. El lugar no se parecía en nada a los eventos de caridad pulidos que Ricardo financiaba ocasionalmente para obtener deducciones fiscales y campañas de relaciones públicas. No había fotógrafos ni pancartas con marcas, ni discursos sobre devolver a la comunidad. Solo personas cansadas comiendo comida caliente bajo luces fluorescentes, parpadeantes, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del sótano cerca del techo. Ricardo observó a Paloma arrodillarse con cuidado junto a un anciano envuelto en 2 abrigos enormes. Ella le entregó uno de los vasos de papel llenos del termo azul marino y le dedicó una sonrisa de paciente calidez. El hombre dijo algo que la hizo reír suavemente antes de que ella ajustara la manta que se resbalaba de sus hombros. Ricardo no recordaba cuándo fue la última vez que había visto esa expresión en su rostro. No era felicidad educada. No era compostura social. Era presencia real esa que las personas solo muestran cuando no están tratando de actuar para nadie. Un voluntario de reparto salió al exterior cargando cajas vacías hacia el contenedor de basura del callejón. Ricardo bajó la ventana un poco antes de poder detenerse. «Disculpe», llamó. El voluntario miró hacia el sedán de lujo negro con leve sospecha. «Sí». Ricardo señaló la entrada del sótano. «¿Hace cuánto tiempo ayuda esa mujer aquí?» El voluntario miró hacia la entrada de la cocina y sonrió de inmediato. «La señorita Paloma. Un par de noches a la semana, desde el verano pasado». Ricardo sintió que su pecho se tensaba inesperadamente. «Desde el verano pasado. Casi un año», continuó el voluntario mientras equilibraba las cajas contra su cadera.
incluso después de que empezara el embarazo. Intentamos decirle que descansara más. Ricardo miró fijamente hacia las ventanas brillantes del sótano. Paloma nunca mencionó nada de esto, ni una sola vez. «¿Qué hace exactamente ahí?», preguntó él en voz baja. El voluntario se encogió de hombros. «Lo que haga falta. Cocinar, clasificar donaciones de alimentos, hablar con personas con las que nadie más habla». Hizo una pausa breve antes de añadir: «Honestamente, algunos vienen solo porque ella recuerda sus nombres». La frase se quedó grabada extrañamente en la mente de Ricardo después de que el voluntario desapareció de nuevo. Miró otra vez a través de las ventanas empañadas y notó detalles que había pasado por alto. Paloma saludando a cada persona individualmente. Paloma ayudando a una madre joven a calentar biberones cerca del fregadero. Paloma sentándose junto a una mujer mayor en una de las mesas, en lugar de permanecer de pie sobre ella. No había distancia entre ella y los demás en la sala, ni jerarquía invisible. Ricardo se dio cuenta repentinamente de cuán a menudo su propia vida dependía de la separación. Pisos ejecutivos, entradas privadas, mesas reservadas, acceso de seguridad. Sistemas enteros diseñados para proteger a las personas exitosas de la incomodidad. Al otro lado del callejón, Paloma quitó la tapa del viejo termo azul marino una vez más y vertió sopa cuidadosamente en vasos de papel, mientras un adolescente sin hogar le sonreía desde el otro lado del mostrador. El chico no podía tener más de 17 años. Las mangas de su sudadera estaban empapadas por la lluvia. Paloma le entregó silenciosamente un sándwich extra, sin hacer que el gesto pareciera lástima. Algo en el momento inquietó emocionalmente a Ricardo, de una manera que no podía explicar completamente, porque nada de esto coincidía con la historia que se había preparado para descubrir esta noche. No había traición, sin embargo se sentía expuesto. Su teléfono vibró de nuevo. Damián Cole. Esta vez Ricardo respondió. «¿Dónde estás?», preguntó Damián de inmediato. Ricardo mantuvo los ojos en las ventanas del sótano. «Afuera. Los archivos de remodelación de este del puerto necesitan aprobación final esta noche». La mirada de Ricardo se desvió hacia el edificio de la antigua iglesia. «¿Qué incluye exactamente este del puerto?». Damián sonaba confundido. «Lo mismo de siempre. Conversiones de almacenes, expansión comercial, torres de vivienda». «¿Por qué?». Ricardo notó un aviso de remodelación municipal descolorido despegándose parcialmente de la pared de ladrillo junto a la entrada del sótano. Proyecto de renovación urbana. Este del puerto. Adquisición de propiedad pendiente. Entonces Paloma salió brevemente a la lluvia, llevando contenedores de sopa vacíos, hacia los contenedores del callejón. Se detuvo directamente bajo el aviso de remodelación sin mirarlo ni una vez, como si ya supiera de memoria cada palabra impresa allí. Para cuando Ricardo Beltrán regresó al penthouse, después de medianoche, la lluvia se había vuelto más tenue, casi delicada contra el perfil urbano de Monterrey. El apartamento estaba a oscuras, excepto por las luces cálidas de la cocina, que Paloma siempre dejaba encendidas cuando se quedaba despierta esperándolo. Esta noche, sin embargo, la cocina estaba vacía. Un plato intacto permanecía cubierto junto a la estufa, mientras el aroma del pan de romero recalentado aún persistía débilmente en el aire. Ricardo se aflojó la corbata lentamente y permaneció inmóvil cerca de la barra de mármol, mirando el silencio a su alrededor. La ciudad abajo se veía hermosa desde 34 pisos arriba, costosa, ordenada, controlada. Pero todo lo que podía pensar era en esa cocina del sótano, bajo la vieja iglesia, donde su esposa lucía más viva emocionalmente de lo que jamás lo fue dentro de este penthouse. Un sonido suave detrás de él atrajo su atención hacia el pasillo. Paloma apareció vistiendo uno de sus suéteres grandes,
con el cabello húmedo cayendo libremente sobre sus hombros. Lucía agotada con esa fragilidad del embarazo que a veces suaviza hasta a las personas más fuertes. «Sigues despierto», dijo Ricardo en voz baja. Paloma le dedicó una leve sonrisa. Podría decir lo mismo. Por un segundo, casi le pregunta directamente dónde había estado. Casi admite que la siguió a través de la lluvia, como un extraño sospechoso en lugar de un esposo, pero algo lo detuvo. Quizás la culpa, tal vez la confusión, porque ahora el problema ya no se sentía como deshonestidad, se sentía como distancia. Paloma abrió el refrigerador y colocó el viejo termo azul marino cuidadosamente en el estante superior, junto a contenedores de fruta cortada y agua mineral. Ricardo observó el movimiento instintivamente. Incluso dentro de una cocina de lujo, que valía más que los hogares de la mayoría, el termo seguía luciendo extrañamente importante. «Deberías estar descansando más», dijo él con suavidad. Paloma se apoyó contra la barra con ojos cansados. «Suenas como mi doctor». «Quizás tu doctor tiene razón». Ella sonrió débilmente de nuevo, pero la expresión desapareció rápido. «No quiero pasar todo mi embarazo sentada dentro de este apartamento esperando a que termines de construir otro rascacielos». La frase no era cruel. De alguna manera, eso hizo que doliera más. Ricardo bajó la mirada brevemente. «Eso no es justo». Paloma lo miró detenidamente. «Lo sé». El silencio se asentó entre ellos mientras la lluvia se deslizaba por las ventanas. Ricardo notó repentinamente cuánto de su matrimonio existía últimamente dentro de conversaciones inconclusas, medias verdades, desviaciones gentiles. Tráfico emocional moviéndose alrededor de sí mismo, en lugar de a través de sí mismo. «¿Qué pasaría si te pidiera que ya no salieras sola de noche?», preguntó él suavemente. Paloma se tensó casi imperceptiblemente. «¿Por qué pedirías eso?». Ricardo buscó en su rostro signos de engaño y solo encontró cautela. «Estás embarazada. Monterrey no es exactamente seguro en todas partes». Paloma cruzó sus brazos libremente sobre su estómago. «La gente dice que los vecindarios son peligrosos cuando dejan de ver a las personas que viven dentro de ellos». La respuesta lo tomó por sorpresa. Sonaba demasiado personal para ser teórica. Antes de que Ricardo pudiera responder, Paloma se disculpó tranquilamente y desapareció por el pasillo hacia la habitación. Unos segundos después, el apartamento quedó en silencio otra vez, excepto por la lluvia y el tráfico distante abajo. Ricardo permaneció en la cocina mirando la puerta del refrigerador, donde el termo azul marino descansaba tras estantes de cristal frío. Algo le molestaba ahora de una manera completamente diferente, no porque sospechara de otro hombre, sino porque comprendió que aquel objeto pertenecía a una parte de la vida de Paloma que nunca se había molestado en comprender. A la mañana siguiente, el centro de Monterrey lucía plateado bajo nubes bajas de primavera, cuando Ricardo entró a la sede de Desarrollos Urbanos Beltrán, con los archivos de remodelación del puerto bajo un brazo. La sala de juntas daba al río a través de enormes ventanales de cristal, mientras Damián Cole permanecía cerca de las pantallas digitales del proyecto, revisando los cronogramas de demolición. «Buen momento», dijo Damián sin levantar la vista. La propiedad de la iglesia finalmente pasó la inspección. Podemos comenzar el papeleo de transición la próxima semana. Ricardo dejó de caminar. ¿Qué propiedad de la iglesia? Damián tocó la pantalla casualmente. Una imagen satelital de la antigua cocina comunitaria de ladrillo apareció junto a renders de los departamentos de lujo proyectados. Ese viejo refugio cerca de la calle Knight. El último obstáculo antes de la conversión total del puerto. Ricardo miró en silencio la imagen, mientras algo frío se movía lentamente por su pecho. El sótano empapado por la lluvia, las mesas plegables, el vapor de la sopa Paloma,
sonriendo junto a los residentes sin hogar, bajo luces fluorescentes. Damián continuó hablando sobre la confianza de los inversionistas y los tiempos de adquisición, pero Ricardo apenas lo escuchaba. Porque por primera vez, desde que siguió a Paloma a la ciudad la noche anterior, finalmente comprendió algo profundamente inquietante. Su esposa estaba intentando proteger en secreto exactamente el lugar que su propia empresa se preparaba para borrar. El dinero cambia los vecindarios más rápido de lo que la gente nota, hasta que un día, aquellos que pertenecían allí ya no tienen lugar. La lluvia se aferraba a las ventanas de la sede de desarrollos urbanos Beltrán, mientras Ricardo permanecía sentado en silencio al extremo de la mesa de juntas, mirando los planes de remodelación del puerto que brillaban en 3 enormes pantallas digitales. Torres de lujo, jardines en la azotea, espacios comerciales boutique. Las proyecciones de los inversionistas subían en líneas verdes afiladas, junto a representaciones arquitectónicas de edificios de cristal pulido que reemplazarían cuadras enteras, que actualmente albergaban lavanderías, refugios y unidades de vivienda antiguas. Ayer esas diapositivas habrían parecido un sello de éxito. Hoy, todo lo que Ricardo podía ver era a Paloma de pie en el sótano de una iglesia, sirviendo sopa bajo luces fluorescentes, mientras el agua de lluvia goteaba desde tuberías antiguas. La adquisición de la iglesia se cierra el próximo jueves, continuó Damián Cole, con confianza, mientras hojeaba los cronogramas en su tableta. Una vez que comience la demolición, del puerto se convertirá en la conversión costera de mayor valor en Monterrey. Ricardo permaneció callado. Varios ejecutivos intercambiaron miradas inciertas a través de la mesa. Él solía dominar reuniones como esta, decisiones rápidas, números precisos, certeza absoluta. Hoy lucía distraído de una manera que nadie allí había visto nunca antes. Damián también lo notó. ¿Estás bien? Ricardo finalmente se reclinó en su silla lentamente. ¿Qué pasará con los residentes del refugio? La habitación quedó inmóvil por medio segundo, no porque la pregunta fuera impactante moralmente, sino porque sonaba financieramente irrelevante viniendo de él. Damián se encogió de hombros casualmente. La asistencia social municipal reubicará a la mayoría. ¿La mayoría? Damián suspiró levemente. Ricardo, vamos, no estamos dirigiendo servicios sociales aquí. La frase aterrizó más fuerte de lo esperado, porque Ricardo se dio cuenta de repente de que probablemente había hablado exactamente de la misma manera docenas de veces a lo largo de su carrera sin cuestionarlo. Primero los números, luego las consecuencias humanas. Volvió a mirar hacia la representación de las torres de lujo, reemplazando la propiedad de la antigua iglesia, e imaginó a Paloma caminando por las ruinas vacías de esa cocina, después de que llegaran las cuadrillas de demolición. Algo se retorció dolorosamente en su pecho. Pospongan la votación hasta la próxima semana, dijo Ricardo tranquilamente. Damián parpadeó. ¿Qué? Dije que la retrasen. La frustración brilló de inmediato en el rostro de Damián. Los inversionistas ya están nerviosos por los tiempos. Ricardo se levantó lentamente de la mesa. Entonces diles que los tiempos cambiaron. Se fue antes de que alguien pudiera cuestionarlo más. Afuera el centro de Monterrey olía a concreto mojado y café que emanaba de cafeterías llenas en las esquinas, mientras una ligera lluvia de primavera se movía por la ciudad en cortinas plateadas. Ricardo condujo hacia el este sin decidirlo del todo, hasta que edificios familiares de ladrillo y calles estrechas comenzaron a aparecer nuevamente a través del parabrisas. Para cuando se estacionó junto al refugio de la antigua iglesia, esa tarde la oscuridad ya se había instalado en el vecindario. A través de las ventanas del sótano pudo ver luz amarilla cálida y siluetas moviéndose dentro. La silueta de Paloma entre ellas. Ricardo se quedó en el auto durante varios minutos
observando a la gente llegar bajo la lluvia cargando bolsas de supermercado, mochilas, mantas y expresiones de cansancio. Nadie parecía peligroso, nadie parecía perezoso. Principalmente lucían agotados. Una madre joven entró cargando a un niño pequeño dormido, envuelto bajo su abrigo. Un hombre mayor con un bastón subió cuidadosamente los escalones del sótano, mientras Paloma le sostenía la puerta. Ricardo recordó repentinamente la frase que Paloma dijo la noche anterior. La gente dice que los vecindarios son peligrosos cuando dejan de ver a las personas que viven dentro de ellos. Por primera vez en años, se preguntó cuántas comunidades habían transformado sus proyectos sin que él viera realmente quién vivía allí primero. Dentro de la cocina del refugio, los voluntarios se movían entre mesas plegables, clasificando comida donada bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Paloma estaba cerca de la estufa industrial removiendo sopa mientras hablaba en voz baja con una mujer cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener su vaso de papel. Paloma nunca apresuraba a nadie, nunca realizaba la bondad con estridencia. Ella simplemente se mantenía presente. Ricardo observó a través del cristal empañado del sótano, mientras la culpa se asentaba más pesadamente dentro de él con cada minuto que pasaba. Entonces notó que Paloma metía la mano en el bolsillo de su abrigo, cerca de los estantes de suministros. Sacó su tarjeta de débito personal y se la entregó silenciosamente al gerente del refugio a su lado. La mujer se emocionó de inmediato. Ricardo bajó la ventana ligeramente y captó parte de la conversación que se filtraba hacia el callejón lluvioso. Esto debería cubrir otra semana de entregas de productos agrícolas, dijo Paloma con suavidad. Al menos hasta que descubramos qué más hacer. El gerente parecía al borde de las lágrimas. Ya haces demasiado. Paloma sonrió con tristeza mientras miraba la habitación llena. Este fue el primer lugar que me hizo sentir segura. Ricardo se congeló completamente detrás del volante mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo del coche. Porque esto ya no era caridad, era personal. La lluvia finalmente cesó después de la medianoche, pero Monterrey aún conservaba ese brillo plateado y húmedo que tienen las ciudades tras días de clima constante. El agua goteaba de escaleras de incendios oxidadas y se acumulaba bajo farolas parpadeantes, mientras un viento frío empujaba a través del estrecho callejón detrás del antiguo refugio de la iglesia. Ricardo Beltrán permaneció dentro de su auto estacionado más tiempo del que pretendía, mirando a través del parabrisas empañado las ventanas del sótano que brillaban suavemente contra el oscuro edificio de ladrillo. Las palabras de Paloma seguían reproduciéndose en su cabeza. Este fue el primer lugar que me hizo sentir segura. Segura. La palabra lo inquietó, porque nada en la vida que compartía con Paloma había sugerido inestabilidad. Ella se movía por habitaciones costosas con naturalidad. Sabía cómo hablar con las esposas de los inversionistas, juntas de caridad, arquitectos y políticos. Se manejaba con confianza tranquila. Ricardo simplemente había asumido que ella provenía del mismo tipo de mundo protegido de clase media alta que la mayoría de las personas a su alrededor. De repente se dio cuenta de que nunca realmente lo había preguntado. Dentro de la cocina del sótano, los voluntarios apilaban lentamente las sillas plegables, mientras los últimos residentes se preparaban para irse por la noche, cargando bolsas de plástico llenas de pan y comida enlatada. Paloma estaba cerca del fregadero industrial, enjuagando los contenedores de sopa bajo agua tibia, mientras una mano descansaba ocasionalmente contra su espalda baja, debido al agotamiento. Ricardo notó cuán cuidadoso parecía todo el mundo a su alrededor. Un joven voluntario tomó inmediatamente cajas más pesadas de sus brazos antes de que ella pudiera pedir ayuda. Una anciana envuelta en una bufanda tejida tocó el hombro de Paloma suavemente antes de irse, como si verificara si lucía cansada. Nadie la trataba como a la esposa de un multimillonario allí.
La trataban como a alguien que pertenecía. Ricardo bajó del coche antes de decidirlo por completo. El aire frío golpeó su rostro de inmediato, mientras el pavimento húmedo reflejaba las luces del sótano bajo sus zapatos. Se movió silenciosamente hacia el callejón lateral, deteniéndose cerca de la entrada de servicio parcialmente abierta, donde las voces se filtraban suavemente en la noche. «Necesitas bajar un poco el ritmo», dijo un voluntario adentro. Paloma rió, en voz baja. «Eso es lo que todos siguen diciéndome. Porque tienes 6 meses de embarazo y aún tratas de salvar todo el edificio tú sola». Ricardo se congeló cerca de la puerta. ¿Salvar el edificio? Paloma bajó la voz ligeramente después de eso, pero él aún pudo escuchar lo suficiente a través del viejo pasillo de ladrillo. Si la remodelación se cierra, la mayoría de estas personas desaparecerán antes de que la asistencia social siquiera les encuentre camas. El voluntario suspiró pesadamente. La ciudad dice que los servicios de reubicación vienen en camino. Paloma negó con la cabeza suavemente. La reubicación no es lo mismo que la comunidad. Ricardo se apoyó contra la pared húmeda del callejón, mientras la culpa se movía lentamente a través de él como agua fría. Había pasado años hablando sobre revitalizar vecindarios sin preguntar nunca qué existía allí emocionalmente. Para él, los edificios se habían convertido en mediciones activos, ingresos potenciales por metro cuadrado. Sin embargo, Paloma hablaba de este lugar como la gente habla de la familia. Una voz repentina interrumpió la conversación desde más adentro de la cocina. «Señorita Paloma». Ricardo miró a través de la puerta de servicio y vio a una mujer mayor entrando lentamente con cabello plateado, metido bajo un sombrero tejido verde. Sus manos temblaban ligeramente mientras cargaba una bolsa de supermercado contra su pecho. Todo el rostro de Paloma se suavizó de inmediato. «June, volviste a salir con este clima». La mujer sonrió débilmente. «Olvidé mi bolsa de medicamentos otra vez». Paloma caminó hacia ella con cuidado y la ayudó a sentarse cerca de una de las mesas plegables mientras los voluntarios continuaban limpiando a su alrededor. Entonces, los ojos de June se desviaron hacia el viejo termo azul marino que estaba sentado sobre la encimera del fregadero. Su expresión cambió al instante. «¿Todavía cargas ese termo azul?» Paloma pareció sorprendida. «Por supuesto». June se acercó a él lentamente con dedos temblorosos. «¿Tu mamá solía traer esa cosa aquí cada invierno?» Ricardo dejó de respirar por un segundo. El ruido de la cocina a su alrededor de repente se sintió distante. Paloma bajó la mirada de inmediato, casi avergonzada. «June». Pero la mujer mayor continuó suavemente mientras tocaba la tapa abollada del termo. «Tenías quizás 7 años la primera vez que ella te trajo aquí. Una cosita minúscula con los tenis empapados y esa misma mirada de miedo en tus ojos cada noche». Ricardo miró a través de la puerta en completo silencio, mientras la verdad reorganizaba lentamente todo lo que creía saber sobre su esposa. Paloma no había estado trabajando como voluntaria aquí porque sintiera lástima por estas personas. Ella misma había sido una de ellos en el pasado. A veces, la persona que más amas lleva consigo una historia entera que nunca creyó lo suficientemente segura como para entregarte. Ricardo Beltrán permaneció congelado junto a la entrada de servicio parcialmente abierta, mientras la cocina del sótano zumbaba silenciosamente a su alrededor con los sonidos de agua corriente, sillas plegables raspando el concreto y voluntarios cansados limpiando tras otra larga velada. June seguía sentada cerca de la mesa con ambas manos envueltas alrededor de un vaso de papel, mientras Paloma estaba a su lado, sosteniendo el viejo termo azul marino contra su pecho, casi de forma protectora ahora. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban suavemente
a través de las paredes gastadas del sótano de la iglesia, iluminando décadas de pintura descascarada, cajas de donaciones y volantes comunitarios que se desvanecían pegados cerca de la escalera. Ricardo notó repentinamente con cuánto cuidado Paloma siempre había evitado las conversaciones sobre su infancia. Pequeños detalles que nunca cuestionó antes, ahora se reorganizaban dentro de su mente con una claridad dolorosa. ¿Por qué odiaba desperdiciar comida? ¿Por qué guardaba dinero de emergencia escondido en bolsillos aleatorios de sus abrigos? ¿Por qué siempre insistía en aprender los nombres de los conserjes, meseros y choferes de los edificios antes que nadie en la habitación? Paloma no había desarrollado compasión desde la comodidad. Sobrevivió porque extraños una vez mostraron compasión hacia ella. June miró a Paloma con ojos cansados llenos de afecto. «Tu mamá solía sentarse justo allí junto al viejo radiador», dijo suavemente mientras señalaba hacia la esquina lejana del sótano. «Ella solía pretender que no tenía frío para que tú pudieras tener la manta extra». Paloma bajó la mirada inmediatamente. Ricardo sintió que algo se tensaba dolorosamente en su garganta. Había pasado años creyendo que entendía la lucha porque creció con inseguridad financiera después de que su padre desapareció. Pero su versión de las dificultades aún sucedía dentro de un hogar estable. La infancia de Paloma sonaba diferente, menos temporal, menos protegida. June sonrió débilmente al termo de nuevo. «Tu madre llevaba sopa en esa cosa cada invierno después de que comenzó a trabajar de noche en la lavandería». Paloma rió suavemente a través de una emoción visible. La tapa siempre goteaba. «Todavía lo hace», respondió June gentilmente. Las dos mujeres compartieron una mirada silenciosa, llena de historia, a la que Ricardo nunca había sido invitado. No porque Paloma quisiera secretos, sino porque algunas personas aprendieron temprano en la vida que las historias de supervivencia cambiaban la forma en que los demás los miraban para siempre. Un voluntario pasó cargando bandejas apiladas hacia el cuarto de almacenamiento antes de notar a Ricardo de pie, en las sombras del pasillo. El joven pareció confundido. «¿Puedo ayudarlo?» Paloma se giró instantáneamente hacia la puerta. En el momento en que vio a Ricardo parado allí, todo el color se drenó suavemente de su rostro. Por un segundo nadie se movió. El agua de lluvia goteaba en algún lugar fuera del callejón, mientras el tráfico distante resonaba a través de la ciudad más allá de los muros de la iglesia. Ricardo esperaba ira, shock, tal vez humillación. En cambio, Paloma solo lucía cansada, profundamente cansada. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», preguntó ella en voz baja. Ricardo entró lentamente en la cocina bajo las duras luces fluorescentes. De repente, su abrigo costoso y sus zapatos pulidos lucían absurdamente fuera de lugar, junto a contenedores de donaciones y ollas industriales de sopa. «Lo suficiente», admitió. El silencio se extendió cuidadosamente por la habitación. Los voluntarios instintivamente miraron hacia otro lado para darles privacidad sin irse realmente. Paloma apoyó una mano contra la curva de su estómago mientras sostenía el termo fuertemente con la otra. «Me seguiste». Ricardo asintió una vez. Podría haberse defendido, podría haber explicado la sospecha, la preocupación o la distancia emocional. Nada de eso sonaba significativo ya. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La pregunta salió más suave de lo que esperaba. Paloma lo miró fijamente durante varios segundos largos antes de responder. «Porque la gente escucha palabras como indigente o refugio y de repente dejan de verte de la misma manera». Ricardo sintió la verdad de esa frase de inmediato, porque incluso ahora, parte de su mente luchaba por conectar a la mujer elegante de su penthouse con la niña asustada que June describió junto al radiador años atrás. Paloma notó la realización en su expresión y miró hacia otro lado primero. «Es exactamente por eso»,
Jun se levantó silenciosamente de la mesa y tocó el hombro de Paloma suavemente antes de dejarlos solos cerca de los fregaderos de la cocina. Fuera de las ventanas del sótano, comenzó a caer lluvia ligera de nuevo contra el cristal. Ricardo miró alrededor de la habitación una vez más, los voluntarios, los residentes cansados, preparándose para irse los muros de la vieja iglesia que su empresa planeaba demoler en pocas semanas. Luego volvió a mirar a Paloma. «Este es el edificio que este del puerto está reemplazando». Paloma no respondió de inmediato. Solo asintió una vez mientras las lágrimas se acumulaban lentamente en sus ojos. Y por primera vez, desde que Ricardo la conoció, se dio cuenta de que su esposa había estado tratando de salvar algo más que un refugio. Había estado tratando de salvar la última prueba física de que ella y su madre sobrevivieron a todo. Bajo la lluvia, sobre la azotea de un antiguo refugio en Monterrey, Paloma y Ricardo enfrentaron una verdad que había permanecido oculta durante años. Paloma le confesó que nunca le habló de su infancia marcada por la inestabilidad, porque temía que su forma de verla cambiara. Ella había aprendido a ocultar sus orígenes para evitar el juicio de los demás. Ricardo comprendió entonces que su reacción inicial había confirmado precisamente ese miedo y que gran parte de su vida había estado guiada por las apariencias y el éxito superficial. Paloma le explicó que aquel refugio había ayudado a su madre y a ella cuando no tenían nada, ofreciéndoles apoyo sin exigirles demostrar que merecían ayuda. Con el tiempo, entendió que su futuro hijo crecería en un mundo diseñado por personas que a menudo valoran solo a quienes tienen recursos y visibilidad. Sus palabras obligaron a Ricardo a reconocer que muchos de sus proyectos urbanos habían eliminado la pobreza de la vista sin comprender realmente a las personas afectadas por esas decisiones. Más tarde, Ricardo llegó a la cocina comunitaria de la iglesia, llevando el viejo termo de Paloma cuidadosamente reparado. Mientras los voluntarios terminaban su trabajo, él observó con nuevos ojos aquel lugar sencillo que durante años había sostenido a quienes más lo necesitaban. Sin discursos ni grandes gestos, comenzó a ayudar, cargando suministros, y luego se colocó junto a Paloma para lavar platos. Ella lo observó en silencio, intentando descubrir si aquel cambio era auténtico y duradero. Trabajando hombro con hombro bajo las luces de la cocina, ambos compartieron un momento de honestidad y cercanía que no necesitaba explicaciones. La experiencia les recordó que el amor verdadero no se demuestra únicamente mediante dinero, éxito o protección, sino a través de la presencia, la comprensión y la capacidad de reconocer la dignidad de quienes luchan en silencio. La historia muestra que la compasión no es debilidad, y que la transformación más profunda ocurre cuando finalmente aprendemos a ver a los demás con claridad y humanidad.